jurídica. Tiene solo 13 artículos el proyecto que presentaron ayer la ministra de Justicia Ángela María Buitrago, la fiscal general Luz Adriana Camargo y el presidente de la Corte Suprema de Justicia Gerson Chaverra. Es un proyecto que pretende darle de nuevo fuerza a lo que significaba uno de los ejes del sistema penal acusatorio: los beneficios penales a cambio de colaboración efectiva con la justicia. Eso se ha venido perdiendo por cuenta de que cada día son mucho más rígidas las condiciones, los requisitos que se imponen para que se pueda hablar de principios de oportunidad, de preacuerdos o de aceptaciones de cargos. Tiene puntos controvertidos, por supuesto, de lo que hablaremos en segundos. Señora ministra de Justicia Ángela María Buitrago, buenos días, ministra. Ricardo, buenos días, un gusto oírlos. Ministra, el eje de este proyecto, exactamente cuál es, ¿qué se busca con este proyecto? ¿Cuántos preacuerdos, cuántos beneficios o qué se busca en materia de descongestión de la justicia con este proyecto? Bueno, Ricardo, yo creo que lo que se apunta primordialmente a este proyecto es agilidad y eficacia en términos generales, porque la figura del principio de oportunidad y los preacuerdos es un mecanismo que tenía el sistema procesal original de la Ley 906 del 2004. ¿Qué significa hablar de preacuerdos? Significa hablar de que las personas que cometen delitos negocian en el sentido jurídico con la fiscalía para, obviamente, obtener una condena. Y esto significa que las personas, al entregar información sobre los hechos que cometieron, lo que permiten es agilizar el procedimiento y no tener que esperar tantos años para llegar a una condena, sino que le entregan a la fiscalía todos los elementos para que la fiscalía produzca la acusación y el juez produzca la condena. El preacuerdo es una figura que lo que permite decir es que se va actuando de manera mucho más rápida, con la clara particularidad de que el preacuerdo lo que busca es obtener una condena, no dejar en impunidad, y sobre esos supuestos que la persona reciba una pena. Pero cuando esto pasa y se acortan los tiempos y él mismo, digamos, ayuda a levantar el material probatorio, lo que sucede es que la fiscalía le ahorra tiempo, a los jueces le ahorra también trabajo y se llega a una justicia mucho más célere. Por esa razón se le otorga un beneficio a esta persona. Y cuando hablamos del principio de oportunidad, el principio de oportunidad en el proyecto lo que significa también es un desfogue en términos de eficacia y agilidad. No es impunidad. Hay muchas personas que consideran que el otorgar un principio de oportunidad lleva a la impunidad, y Ricardo, es lo más contrario, porque el principio de oportunidad en algunos casos, si bien es cierto, sí es por razones propiamente sustanciales, que significan que la persona puede no necesitar pena. Las otras causales significan que la persona lo que hace es colaborar con la justicia para que se desarme, por ejemplo, un grupo criminal, se desarticule una banda, se genere una información sobre todos los delitos que han cometido, que de otra manera también sería muy difícil para la fiscalía encontrar a todos los autores, todos los cómplices y cómo está estructurada esa actividad criminal. Pero el tema entonces es poder generar unas causales que también se puedan utilizar. Miren, en la práctica el principio de oportunidad, según investigación del año pasado, en todo lo corrido de estos años, desde el 2005 hasta hoy, habían entregado 66,000 principios de oportunidad la Fiscalía General de la Nación. Y esto significaba que no se estaba usando por temor, porque no era claro, porque la gente quería forzar a la fiscalía. Pero esto también hay que decirlo muy claramente: el principio de oportunidad a lo que lleva en muchos casos es a suspender, a no ejercer o a terminar la acción penal. Y en este caso el principio de oportunidad sí le da unas gabelas totales o parciales a la persona que genera estas colaboraciones. Ministra, y desde ahí le pueden no imponer sanción. Claro. Dime. Ministra, el artículo 7 es uno de los que genera polémica porque habla de beneficios y mecanismos sustitutivos de la pena para delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
¿Por qué se abre esa puerta para beneficios a quienes cometan crímenes contra los niños? A ver, digamos que en el entendido en particular de la realidad de lo que está pasando en la investigación y en el sistema penal, la prueba que se quiere producir y que se tiene que producir dentro de un proceso penal es muy difícil obtenerla dentro de la investigación por razón de la naturaleza del delito. O dos, porque en muchas ocasiones se tarda tanto la investigación que se llegan a extremos no solo de demora, sino también de posibilidad de impunidad, en donde se pierde el rastro probatorio, no se puede llegar a ninguna conclusión, se prescriben los asuntos, y entonces, por la dificultad en particular, lo que estamos diciendo es, se va a rebajar un tanto la pena, pero no se les va a permitir los famosos subrogados o beneficios. ¿Esto qué quiere indicar? Que cuando la persona acepta, trabaja sobre la base de entregar información sobre los hechos que ha cometido, pues se le concede la mitad de la rebaja de la pena, pero se le mantienen las prohibiciones de subrogados, es decir, no tiene beneficios, no tiene permiso de las 72 horas, se trabaja sobre la base también de la protección del menor, pero lo que se está buscando con esos elementos es lograr llegar a una sentencia condenatoria. La Fiscalía y la Corte Suprema han elaborado una base estadística que les compete a ellos, entre otras, de cuántas acusaciones hay por estos hechos y cuántas sentencias, y se llegó a la conclusión de que es ínfima la porción que tienen de acusaciones y sentencias por falta de prueba. Por esa razón, entendemos que si este mecanismo ayuda a investigar los delitos contra los niños, niñas y adolescentes en el momento oportuno, en el momento en que se realizan los hechos o posterior a que se realizan los hechos, pues será mucho más importante para los menores una sanción, una necesidad también de restauración para esos menores y de protección adecuada, y no dejar pasar el tiempo para que estos niños, niñas y adolescentes, entre otras, no tengan ni justicia, ni reparación, ni reiteración de la no repetición. Sí, ministra, este año ha sido particularmente violento contra las mujeres, muchas mujeres asesinadas por sus parejas o por sus exparejas. Esta reforma, ¿qué contempla en términos del delito de feminicidio? ¿Beneficios o acuerdos por colaboración? ¿Qué trae o cuál es la propuesta en ese sentido? A ver, en términos de preacuerdos y principio de oportunidad, digamos que cobija los delitos que están dentro de la ley 599 del 2000. Es decir, las prohibiciones que tiene en particular el parágrafo son las únicas que tiene esta norma para prohibir que se apliquen algunas causales del principio de oportunidad. Y me refiero en particular en donde estamos diciendo pues que no se puede generar el principio de oportunidad, por ejemplo, en investigaciones hechas cuando hay delitos de lesa humanidad, o en algunos casos en donde realmente estemos viendo que hay crímenes de guerra y genocidio. Esa prohibición está en el parágrafo 2, prevista en el artículo 7, y sobre esos elementos lo que excluye obviamente son estos delitos, así como también el caso en particular de que no se podrá aplicar el principio de oportunidad en las causales 4ª y 5ª del presente artículo, lo que significa cuando se trate de cabecillas o organizadores del crimen organizado. Y desde allí, pues digamos, las demás normas permiten que se pueda obtener la aplicación con análisis también en los casos en concreto de cuál es la causal y que se pruebe la causal que concede el principio de oportunidad. Esto no quiere decir que sea automático, esto pasa a un análisis para ver si la causal está cumplida, pero además también pasa a un análisis de que el juez otorgue la bendición, si me permiten la expresión, de ese acuerdo o principio de oportunidad. Es decir, el juez termina evaluando finalmente si ese principio de oportunidad o ese preacuerdo están bien concedidos, y por esa razón tenemos doble control. Pero perdóneme, ministra, para hacer la precisión y para ser puntuales.
¿El delito de feminicidio también estaría dentro de los que podrían tener reducción de pena por principios o preacuerdos, los que cometan ese delito? Digamos que el delito de feminicidio no está excluido de manera específica en el proyecto. Se trabaja sobre la base de unas normas que todavía están en la ley 599 del 2000 y tenemos claramente las prohibiciones en el parágrafo primero y parágrafo 2 del proyecto. ¿Y esto qué quiere decir, Ricardo? Que en el tema de feminicidio también hay que mirar si hay efectivamente, y aquí es muy importante, porque si yo digo, toda la prueba la encontró la fiscalía, si toda la prueba la encontró la fiscalía, no hay posibilidad de dar un principio de oportunidad en ningún caso, porque no hay ningún hecho que signifique relevancia para la fiscalía dada por el autor. Si yo lo que digo es, la fiscalía probó que los delitos son X, Y o Z, en el tema en particular solamente se pueden negociar, de acuerdo a la Corte Constitucional, determinados límites para el tema de los preacuerdos y las negociaciones. Y esto me lleva a decir también que el tema de feminicidio pues está en la condición particular de un tipo especial que está previsto en el artículo 104A, que tiene sus propias reglas frente a la codificación y frente a la pena, y por esa razón también hay una serie de agravantes que implican también la mirada de que puede o no concederse frente a estos elementos. Ministra, voy a poner un ejemplo para que usted en general, no en el caso concreto, nos explique cómo cambiaría, por ejemplo, el otorgamiento de un principio de oportunidad con este proyecto, con esta norma que se presenta a consideración. Le voy a hablar de centros poblados, le voy a hablar del robo de... La Fiscalía incluso tasa en menos de 70.000 millones, habla de 15.000 millones de pesos del robo de los dineros para la interconectividad de los colegios de los niños más humildes del país. Hace unos días se le aplicó el principio de oportunidad al representante legal de la Unión Temporal FUTIC, o de la Unión Temporal Centros Poblados, mejor, a Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona. Y en ese principio de oportunidad lo que se lee es que esta persona tendrá que testificar contra otros que habrían formado parte de la empresa criminal y se compromete a devolver unos recursos, si no recuerdo mal son cerca de 5.000 millones de pesos. ¿Cómo se va a evaluar que a una persona se le conceda un principio de oportunidad y cómo se va a evaluar que de la colaboración que va a rendir sea efectivamente adecuada, sea efectiva y si apunte hacia la punta de la pirámide y no quedemos con burlas a la justicia como ha ocurrido en otros casos? Muy buena pregunta, Ricardo. Y yo no me voy a meter en el caso concreto, tú sabes, yo nunca me meto en los casos concretos, pero diría lo siguiente. La forma de evaluar el principio de oportunidad primero depende de las causales que están previstas en el proyecto o en la ley. Y eso quiere decir que uno tiene que analizar, por ejemplo, si el indagado o acusado, antes de iniciarse la audiencia que se ha fijado en la ley, colabora eficazmente. ¿Y cómo colabora eficazmente una persona? Cuando uno ve que efectivamente lo que está diciendo corresponde a la realidad, pero esto lleva una doble carga. No quiere decir que el señor diga, fue Pedro y yo me quedé con esa información, porque yo tengo también la obligación como fiscalía de buscar otros medios probatorios y desde ese punto de vista tener la credibilidad y la fiabilidad del testigo. Pero también el condicionamiento significa que él haga la participación en audiencia pública para que testifique bajo la gravedad del juramento los hechos. Eso es una prueba testimonial. Y esa prueba testimonial pasa por la valoración de qué fue lo que aportó, cómo lo aportó. ¿Qué significa que él sea, por ejemplo, el testigo directo y único de un hecho? Sin ese testigo, en muchas ocasiones, como sucede en violencia entre parejas o como sucede en violencia entre menores, pues la verdad no se hubiera conseguido llegar a una decisión final. Y aquí estamos diciendo que la valoración depende de la eficacia en términos de la posibilidad de sancionar a los otros partícipes o a él mismo si estamos hablando de preacuerdo. Y esta valoración la hace tanto la Fiscalía como el juez. Incluso aquí hay una discusión bien importante. Para conceder esa clase de principio de oportunidad,
lo que se hace es suspender la acción. Yo no termino la acción penal hasta tanto el sujeto no cumpla con sus obligaciones. Cualquier incumplimiento de esas obligaciones significa que le revoco automáticamente el principio de oportunidad, y eso lleva a que si no cumple ninguna de estos objetivos, pues resulta que nunca podrá ser beneficiario del principio de oportunidad. Y esto lleva también a entender que el principio de oportunidad, primero, no es automático, segundo, no es de manera inmediata y sin verificación, al contrario, necesita verificación, pasa por controles tanto de la Fiscalía como de la Corte Suprema de Justicia, de los jueces, sí, y eventualmente también de la Corte, sí, si llega a casación. Sí, pues ahí está la explicación, ministra. Sobre este tema quiero hacerle una última pregunta. Sí, Ricardo. ¿Qué delitos podrían dejar de perseguirse por parte de la justicia si hay una conciliación y una reparación económica por parte de quien cometió el delito? Bueno, esta es una figura que ya existe en la Ley 600. Es más, la Ley 600 es mucho más vieja, es del 2000. Y la indemnización integral significa que lo que hay es una extinción de la acción cuando yo realmente indemnizo o reparo integralmente, indemnizo, hago verdad, justicia con delitos que se consideran delitos menores. Y en este proyecto en particular estamos hablando de homicidio culposo, lesiones personales culposas, es decir, cuando no haya ninguna clase de intencionalidad en el delito, pero cuando tampoco tengan agravantes esos delitos. Entonces no es cualquier delito culposo, sino que estamos limitando en concreto frente a los temas de delitos culposos sin agravantes y que sean delitos culposos como lo que implica que yo cometa un homicidio por imprudencia o por negligencia. Se están trabajando sobre esto también las lesiones personales, que sí son dolosas, pero que son con secuelas transitorias, es decir, no toda lesión personal, solamente aquellas que dejan lesiones transitorias que rápidamente desaparecen o que desaparecen, pues pueden ser objeto de reparación. En los delitos contra el derecho de autor y contra el patrimonio económico, quiere decir hurtos, puede generarse esta reparación integral y se está excluyendo el hurto calificado, es decir, cuando se usa fuerza. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque la mayoría de delitos de hurto, lo que compete también entender es que hay delitos que son de una entidad menor, delitos querellables. Y los delitos querellables también son conciliables. Desde allí lo que podemos decir es, si usted como víctima se siente reparado, por ejemplo, le roban el celular y la víctima dice, oiga, yo quiero que me devuelvan mi celular y me den un extra por todo lo que me ha significado la denuncia, y le pagan y además le dicen, señor, yo fui el que se lo robé, y etcétera, 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 entrega el celular, entrega la reparación y sobre esos supuestos hay indemnización integral, se puede extinguir la acción penal. Es decir, a mí me robaron el teléfono, es un caso hipotético igualmente. Sí. Si la policía, espero que no me lo roben, la policía captura al ladrón, sí. El ladrón me devuelve el teléfono, ¿se suspende la acción penal? O sea, ¿se archiva la investigación? No, digamos, yo puedo entrar en dos figuras, en entender que puedo conciliar ese delito, porque ese delito es conciliable cuando es un delito simple, por ejemplo, lo que llamamos nosotros cosquilleo, te sacan del pantalón el celular y minutos después devuelvo el celular, pues ahí hay, entre otras, una posibilidad de conciliación. Y en este caso en particular, cuando nosotros hablamos de la reparación integral, pues lo que nosotros decimos claramente es que el sujeto tiene que reparar a la víctima integralmente. Entonces ahí tendría que hacer un poquito más. Si la víctima, por ejemplo, dice, mire, además de esto me costó el traslado a la fiscalía tanta plata, usted me debe esa plata, etcétera, 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 puede llegarse a la reparación integral, entendiendo que en estos casos se genera una verificación real de esa reparación. Incluso cuando no hay víctima, pero hay posible delito,
Por ejemplo, si a alguien capturan con elementos objeto de hurto, pero no se identifica de quiénes son, también podemos pensar que en el proyecto se dejó una norma en donde se dice que se va a trabajar con una garantía para que en el momento en que aparezca la víctima, efectivamente esa persona pueda tener la reparación concerniente. Y tenemos claro que hay casos en donde definitivamente no se aplica esta causal y es hurto calificado en el tema de extorsión. Desde ese punto de vista, pues los sindicados o acusados no podrían tener un beneficio de esta naturaleza. Es la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en Mañanas Blue, hablando de este proyecto que es uno de un paquete de medidas que conforman la reforma a la justicia. No es una reforma macro. Al final es mucho más engorroso sacar adelante un proyecto como esto. Son diferentes reformas que estaremos conociendo a lo largo del tiempo. Ministra, le cambio de tema y le hago la última pregunta. ¿Usted apoya la teoría del presidente Gustavo Petro en el sentido de que hoy hay un golpe de Estado en marcha en su contra por la formulación del pliego de cargos del Consejo Electoral por posibles irregularidades en la financiación de la campaña del 22? A ver, Ricardo, yo creo que aquí hay que analizar dos temas bien importantes, y es el tema de que la condición del presidente es una condición foral. Desde ese punto de vista, yo creo que el abrir una indagación por parte de un órgano en que yo creo no hay competencia para abrir una indagación con respecto a esa persona en particular, porque tiene un fuero, sí constituye un elemento que permitiría pensarse que hay elementos, entre otras, que deben distinguirse y que deben trabajarse muy profundamente. Y lo digo porque cuando nosotros hablamos de la condición de presidente en un Estado, él tiene, por la naturaleza personal y funcional, una protección constitucional. Y dos, porque el derecho administrativo es un derecho sancionatorio. Si bien es cierto, el artículo 199 de la Constitución Nacional se refiere a un tema particular de la competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, hay que entender que todo el derecho sancionatorio es un derecho que se debe mirar desde la naturaleza de la misma concepción de las medidas que se imponen. Y aquí estamos hablando del derecho penal, del derecho disciplinario y del derecho administrativo. Ese fuero no puede desconocerse porque el derecho administrativo impone sanciones, que así sean pecuniarias. Fíjate cómo en el derecho penal también son sanciones las que se están construyendo desde el punto de vista de las multas. Y dos, esta clase de comportamientos, y esa es la forma de realizar un análisis particular que es vital. Esta clase de comportamientos no solamente están previstos en la vía administrativa, sino que también están previstos en la vía penal. Por lo tanto, la competencia solamente puede estar en la Cámara de Representantes para cualquier indagación del presidente. Y yo lo he dicho en varias ocasiones, pienso, no solamente ahora, desde hace mucho tiempo estoy pensando que cuando todo esto sucede, el derecho sancionatorio necesita apegarse a la Convención Interamericana, a la Convención Americana de Derechos Humanos y a todo lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, las formas propias del juicio para un presidente o frente a un presidente no pueden soslayarse porque no solamente se está violando el debido proceso, sino se está generando un daño irreparable a un sistema democrático de derecho en donde esa vía legal puede ser utilizada para muchas cosas en contrario, contra la majestad y contra la autoridad del presidente de la República. Yo creo que es importante decirlo, yo he tenido varias intervenciones durante mi vida académica en el tema del derecho sancionatorio. Creo que aquí no es un derecho simplemente administrativo, sino que el derecho administrativo tiene una condición, y lo ha dicho la Corte Constitucional, de derecho sancionatorio. Y sí, entonces, desde ese punto de vista, Ricardo, sí es claro que al utilizar esta clase de derecho, podríamos también pensar en elementos que están por fuera de la competencia, y esto llevaría a un tema de pensar qué es lo que se está haciendo realmente con esta apertura de indagación. Ministra,
Pero, ¿y entonces en qué queda el fallo? Bueno, no es un fallo, realmente es un auto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que faculta al Consejo Electoral para seguir la investigación. No, mira, ahí hay dos cosas. La forma como decide el Consejo de Estado, y esto es muy importante, y esto lo tratamos siempre en todo lo que tiene que ver las decisiones y autos, es una decisión de supuestamente conflicto de competencias. Así es. Entre ellos. El tema entre del la Consejo Comisión de Acusación y el Consejo Nacional Electoral. Correcto, entre la Comisión de Acusación y el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que dice, hasta donde entiendo yo, el auto de la Sala Civil? Que acuérdate que por regla general la Sala Civil ni siquiera es obligatoria, pero en este caso la ley sí le da facultad para resolver el conflicto de competencia. O sea, hay que mirar también las dos condiciones. Pero sobre estos supuestos ellos resuelven dentro del marco legal la resolución del conflicto de competencias. Y ellos dicen, es competente el CNE. ¿Qué pienso yo? Que ahí les faltó estudiar dos cosas. Primero, el tema de la naturaleza del derecho que está en juego, que es un derecho sancionatorio. Y dos, que efectivamente se imponen sanciones. Y tres, que el fuero es un fuero foral, es un fuero subjetivo y es un fuero funcional. Y desde ahí también empezar a ver algo bien importante. La indagación significa una vinculación inicial a una investigación por un hecho que también tiene connotación penal. Y esta connotación penal no es simplemente que es que a CNE se le ocurrió abrir la indagación porque se le ocurrió abrir. La primera indagación de todas las indagaciones que ha hecho el CNE es la apertura, es esta. Lo cual también llama poderosamente la atención en el tema de que no hay posibilidad de que se entienda la decisión del Consejo de Estado nunca como una discusión en términos de forales, sino que él habló de la competencia de la vinculación a la investigación de campaña. No absolutamente nada con respecto a la situación particular de lo que significa esta relación de sistema administrativo o de derecho administrativo y sancionatorio. Y eso lleva entonces a que sí, se resolvió, pero fíjese que incluso al resolver ese conflicto de competencias, que por ley de una u otra manera se le asignó a esa sala, que no entendemos por qué, porque casi todas las resoluciones de conflicto están asignadas de manera particular a otras entidades judiciales, la sala de consulta civil dice sí, hay competencia. Pero eso no es que quede inmaculado, eso puede ser discutible en derecho. Y ese es un tema que tiene que seguir siendo discutido en derecho. Pero el problema no es si se resolvió el conflicto de competencia positivo o negativo. El problema es el fundamento de una apertura en contra de quien es hoy presidente de la República. Sea quien sea, no importa el nombre, el presidente de la República goza de una condición foral especial que lo protege también de lo que nosotros hemos conocido también como una gran intención en el sistema regional de lawfare, del abuso de las herramientas jurídicas en muchos casos para generar condiciones particulares de ataques, inmovilización o expulsión de un presidente elegido popularmente. Esto significa también entrar en esa dinámica del análisis de cuál es el fundamento de la decisión del CNE, de cuál es el fundamento de la competencia, de cuál es el fundamento incluso para que de manera excepcional, con una cantidad de, según el comunicado, porque yo no conozco el proceso ni me he metido en el proceso, según el comunicado del CNE, ni siquiera valoró elementos probatorios, pero además lo único que pide son copias de varios medios de prensa. Entonces, esto es, digamos, una discusión jurídica. Yo me meto en el aspecto jurídico. Usted me pregunta, Ricardo, desde el punto de vista jurídico, y desde allí yo creo que esta discusión es una discusión que ya he oído ayer y hoy ha sido abundante en manifestaciones de muchos abogados especializados en esta área que comparten la posición que tengo, pero que además han sido críticos de la situación que se está presentando. Sí, y también hay quienes tienen posiciones encontradas, hay quienes consideran que no estaría
incurriendo en una falta el Consejo Electoral. Digamos que es un tema que tendrá que solucionarse pronto porque es cierto, hay un número importante de juristas que comparten su posición, ministra, pero también hay quienes, como por ejemplo el doctor Rodrigo Primi, consideran que sí tiene la competencia el Consejo Electoral. Señora ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ti, Ricardo. 8:29.